Vamos al libro de Gálatas. Recuerden que estamos considerando esta carta como el centro de una predicación que es usada por el apóstol para ofrecerle al mundo la verdad de lo que significa el Evangelio. Y el Evangelio lamentablemente no tiene nada que ver con el uso y el abuso que se ha hecho de él llegando al fin de nuestros días. El Evangelio, como dijimos, tiene una doble finalidad y se cumple a través de la entrega de nuestro Señor Jesucristo por nuestros pecados. O sea, la entrega de Jesucristo en la cruz tiene por motivo esencial el perdón de nuestros pecados. Pero la acción de ese perdón se manifiesta nuevamente en un evento que tiene que ver exclusivamente con vernos libres del siglo malo, del presente siglo malo. Por lo tanto, al perseguir la idea del Evangelio, que es lo que estamos intentando, perseguir la idea del Evangelio, estas dos cosas tienen que cumplirse en nosotros. No estamos sujetos al mundo y ya no obedecemos más al pecado. No estamos sujetos al mundo y ya no obedecemos más al pecado. Si una de estas dos cosas ocurren, significa que el Evangelio ha sido cambiado. Y el apóstol Pablo dice que si aún un ángel del cielo viene y cambia esta realidad, se convierte en anatema, se convierte en abominación. Por lo tanto, tengo que mantener una alerta constante. Es como un sensor dentro de mi alma que comienza a sonar en el momento que personas quieren mal usar el término evangelio. El evangelio no sirve si lo que estoy tratando es de conseguir algo de Dios. El evangelio no sirve si estoy interesado en que Dios se manifieste de alguna manera especial sobre mi vida. El Evangelio solamente me propone una nueva forma de vivir ante el mundo. Y si eso no ocurre, entonces no es el Evangelio. Versículo 19, la lectura de esta mañana, capítulo 3, Gálatas capítulo 3, versículo 19, dice para nosotros: entonces, ¿para qué sirve la ley? Fue añadida a causa de las transgresiones hasta que viniese la simiente a quien fue hecha la promesa y fue ordenada por medio de ángeles en manos de un mediador. Y el mediador no lo es de uno solo, pero Dios es uno. Luego, ¿la ley es contraria a las promesas de Dios? En ninguna manera. Porque si la ley dada pudiera vivificar, la justicia fuera verdaderamente por la ley. Mas la Escritura lo encerró todo bajo pecado, para que la promesa que es por la fe
en Jesucristo fuese dada a los creyentes. Pero antes que viniese la fe, estábamos confinados bajo la ley, encerrados para aquella fe que iba a ser revelada. De manera que la ley ha sido nuestro ayo para llevarnos a Cristo, a fin de que fuésemos justificados por la fe. Pero venida la fe, ya no estamos bajo ayo, pues todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús. Porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo Jesús, de Cristo estáis revestidos. Ya no hay judío, ni griego, no hay esclavo, ni libre, no hay varón, ni mujer, porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús. Y si vosotros sois de Cristo, ciertamente el linaje de Abraham sois, y herederos según la promesa. Es una disertación doctrinal extremadamente profunda, difícil simplemente de compartir en una predicación. Más bien necesitaríamos una serie de clases para poder internarnos por lo menos en la profundidad de lo que él intenta decirnos. Porque partamos de esta base. Lo hemos hablado cuando estuvimos hablando de lo que el Señor Jesucristo pretende de nosotros. Él dice que nuestro amor hacia Él, ¿de acuerdo? Nuestro amor a la persona de Cristo nos haría cumplir la ley. Nuestro amor a la persona de Cristo nos haría cumplir la ley. ¿Para qué sirve la ley? ¿Somos salvos en el cumplimiento de la ley? No, no somos salvos en el cumplimiento de la ley. Somos salvos en la obra del Señor Jesucristo. ¿Para qué necesitamos ley? Fue la pregunta de muchas personas aquí en esta congregación. ¿Por qué estaban tan preocupados por la ley? Bueno, lamentablemente, los primeros creyentes eran judíos y su conocimiento de Dios obedecía a una ley establecida. Y lamentablemente los judíos no podían hacer la diferencia entre los 10 mandamientos y las 613 sanciones que la ley judía tiene. 613 sanciones. Hasta el día de hoy trabajan para memorizarse las 613 reglas. Los que nosotros llamamos y conocemos como los grandes rebes o rabí que dedican su vida al estudio de estas 613 leyes, ya que toda su vida es regida por estas leyes. Ahora, Pablo dice que en cuanto a la ley, era fariseo, y en el cumplimiento de esta ley era perfecto. Es mucho, ¿no? Pero ese era el apóstol Pablo. De repente el apóstol Pablo llega al conocimiento de Cristo. O sea que nosotros entramos por un camino totalmente diferente a la fe. Él entró por el camino de la ley y nosotros entramos por el camino del conocimiento de Cristo. ¿Cuál es mejor? Bueno, no es un problema de cuál es mejor o cuál es peor, sino en qué circunstancia nos agarró Cristo.
Nosotros somos gentiles y el Señor Jesucristo nos encontró en un momento donde no había conciencia de ley. Les digo más, la mayoría de los creyentes que yo he conocido a lo largo de mi vida ni siquiera pueden recitar de memoria los mandamientos. En cada lado donde he ido he trabajado para que por lo menos reconozcan en orden los mandamientos. Y nos hemos apartado tanto del concepto que muchos ni siquiera pueden recitarlos en orden. Y no es algo que debería ponernos orgullosos, sino bastante tristes. Porque si bien la ley no vivifica, representa tu comportamiento delante de Dios. La ley es moral. Ahora, ¿hay una lucha entre la fe y la ley? Bueno, el apóstol Pablo dice que no hay una lucha. Dice que uno me lleva al otro. Ayo es la palabra que usa, el término que utiliza en su carta. Definamos este problema antes de entrar en algo más complejo. La ley me lleva a Cristo, no me aleja. Me lleva a Cristo, que es el que produce vida. La ley no produce vida. La ley solamente es el lineamiento moral de tu vida, solamente eso. Y es interesante que el apóstol Pablo, perdido en sus pecados, cumplía la ley. Él se dijo a sí mismo asesino. ¿Recuerdan? Que asolaba la iglesia, que mataba personas supuestamente defendiendo la ley, donde la misma ley hablaba de no ser asesino. Sin embargo, el propósito de Dios en la ley es llevarnos a la fe en Cristo. Porque ante la ley la pregunta de nuestra conciencia debería ser: ¿por qué tengo que guardar la ley? ¿Bien? ¿Por qué hay que guardar la ley? Tendríamos que hacer por lo menos esa pregunta a nuestro corazón. ¿Por qué necesito guardar la ley? Porque la ley va a guardar tu moralidad. Y tu ejercicio moral es lo que le da sentido a las cosas que haces. ¿Querés ser padre? Sí. Bueno, ahora tenés que comportarte como uno. ¿Querés trabajar en este lugar? Sí. Ahora tenés que convertirte en empleado de este lugar. ¿Querés esta profesión? Sí. Bueno, ahora tenés que ejercer esa profesión. Casi siempre que pensamos en la ley pensamos en cosas escritas, pero la ley es un estado de conciencia moral. No necesariamente tiene que estar escrito. La ley es un estado de conciencia moral. ¿Dónde firmaste un papelito que vas a ser papá? ¿Dónde firmaste un papelito que vas a ser mamá? Sin embargo, sabes adentro tuyo que tenés obligaciones que cumplir. Y si tu conciencia está funcionando, vas a cumplir esas reglas. El apóstol Pablo diría a su gente: mirá que es menester que los padres provean para los hijos y no los hijos para los padres. Un padre va a encaminar a su hijo en la mejor forma que entiende, dice el escritor de los Hebreos.
que tenemos obligaciones de disciplina hacia nuestros hijos y que estas obligaciones tienen que ser cumplidas. ¿Alguien te hizo firmar algún papel de que sos papá ahora? ¿De que sos mamá? ¿O simplemente es una responsabilidad de conciencia? Porque es una ley. Es una ley adentro tuyo que tus hijos tengan lo que necesitan. Y los esfuerzos que haces es para que tengan aquello por lo cual tu responsabilidad te llama. Y no hay peso. También tenemos padres y madres que desobedecen la ley y abandonan a sus hijos. Cada vez es peor. Quizás sea eso lo que detiene la venida del Señor Jesucristo, que todavía hay rastros de conciencia en el hombre que quiere cumplir con las leyes que a sí mismo se impone. Todavía hay padres que quieren funcionar como padres. Obedecen su ley de conciencia. Bueno, recuerden en la Escritura, para no perder el camino del fin, que los estados de conciencia se van debilitando hasta que el amor desaparece. La violencia toma el lugar del amor. Una sentencia del Señor Jesucristo. No es posible, hermanos, que un creyente que ama a Cristo tenga problema en el cumplimiento de la ley. No sé, sería como hablar de un buen ciudadano ladrón, o de un buen ciudadano asesino, o de un buen ciudadano estafador. Bueno, las dos a la vez no podés poner. ¿Es buen ciudadano o ladrón? ¿Es buen ciudadano o un asesino? ¿Es buen ciudadano o un mentiroso? Pero ninguna de las dos puede cruzarse con buen ciudadano. Qué raro, porque en estos momentos nuestras organizaciones piensan en el pecado como un evento natural de los hombres. Oh, creen en Jesucristo, pero siguen siendo mentirosos como siempre. Oh, creen en Cristo, pero son hipócritas. Creen en Cristo, pero roban. Creen en Cristo, pero engañan. ¿Para qué sirve la ley? Todavía nos estamos preguntando, ¿para qué sirve la ley? La ley, por definición, divide en un país buenos ciudadanos de malos ciudadanos. ¿De qué lado del grupo te pones? ¿De los que cumplen la ley o los que pasan saltando la ley? Porque los que pasan saltando la ley no son buenos ciudadanos, son los explotadores, los ladrones, los que se roban los salarios, dice Santiago. Explotadores, terratenientes, los ricos. Dice Jesús que difícilmente entrarán al reino. ¿De qué lado estás? ¿Para qué sirve la ley? Bueno, la ley nos da otro problema. Versículo 21. Una pregunta. El apóstol pregunta, ¿luego la ley es contraria a las promesas de Dios? Respuesta, en ninguna manera. Porque si la ley que se nos dio, la ley dada, pudiera vivificar, la justicia fuera verdaderamente por la ley. Pensemos 2 segundos.
porque todos nuestros países tienen ley. ¿Eso es garantía de justicia? ¿Es un chiste? ¿La ley es garantía de justicia? No. No, la ley no es garantía de justicia en ningún lado. La justicia es un acto espiritual. La justicia no es un proceso legal. La ley entra dentro del proceso legal, la justicia no. Por eso tenemos jueces corruptos, abogados corruptos, gobernantes corruptos. Pero tenemos ley. No, ley sí tenemos. Lo que no tenemos es justicia. ¿La ley es contraria a las promesas de Dios? No, la ley no es contraria a las promesas de Dios. De hecho, es en la ley donde encontramos las promesas de salvación. ¿Se puede alcanzar salvación sin cumplir la ley del sacrificio? Creo que sabemos un poquito de eso. ¿Se puede encontrar salvación sin cumplir la ley del sacrificio? No. Sin sacrificio, sin derramamiento de sangre, no hay salvación. ¿Por qué creen que el Señor Jesucristo fue clavado en la cruz? Porque Él se convierte en el Cordero de Dios. Pero está obedeciendo a un proceso de la ley. Nosotros queremos perdón sin que haya pago, sin que haya ley. Bueno, no se puede, hermanos. Por eso tenemos nuestros sistemas en absoluta corrupción. Porque los que tendrían que estar presos en estas mañanas están dirigiendo la nación. Políticos ladrones, corruptos. Jueces ladrones, corruptos. La Escritura define a los jueces de nuestra nación como lobos nocturnos que no dejan hueso para la mañana. ¡Wow! A mí siempre me ha impresionado la manera que Dios define una sociedad sin Dios. Porque reconoce todas las formas, reconoce los reyes, reconoce los jueces, reconoce los religiosos y está todo podrido. Todo podrido. Porque hay ley. Pero la ley no garantiza la justicia. Eso es patético para nosotros. Porque los fariseos guardaban la ley, pero no eran justos. Parece una contradicción, ¿no? Hablábamos esta mañana de cómo Satanás nos ha mentido y cómo el mundo se somete voluntariamente a la mentira de Satanás. Tenemos un país con leyes. No, sí, todos los países tienen una constitución. Acá en Estados Unidos se cita mucho la constitución. Es la Carta Magna, la ley superior, le llaman, y toda esa historia. ¿Pero eso nos garantiza la justicia? No, para nada. Realmente usamos la ley como papel higiénico. Así nomás. ¿Qué es la ley para nuestro sistema? Papel higiénico. Bueno, ¿saben qué? Para los fariseos había pasado lo mismo. Convirtieron la ley en papel higiénico. No servía para nada porque supuestamente la ley debe producir justicia.
Buena suerte. Como la ley fracasó, porque solamente atendía la moralidad del hombre, y la moralidad es lo primero que es afectado por el pecado. ¿Qué es la primera parte que nos afecta del pecado? La moralidad. Vamos a llegar ahí. Manifiestas son las obras de la carne, ¿recuerdan? Vamos a llegar al capítulo 5 de Gálatas. Adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, hechicería, celos, pleitos, iras, contiendas, disensiones, herejías. ¿Pero hay ley? No, ley sí hay. ¿Sabe el hombre que Dios detesta el adulterio? Sí. ¿Por qué no para de cometerlo? ¿Por qué no para de cometerlo? La iglesia evangélica norteamericana está totalmente en la calle. Totalmente en la calle. 76% de sus miembros están casados y divorciados y vueltos a casar. O sea que tenemos 76% de la membresía en adulterio. ¿Qué dice la ley? ¿Recuerdan? ¿Cuál mandamiento? ¿Te acordás el número del mandamiento? Porque dice clarito, no adulterarás. ¿No será Dios que está pidiendo eso? Porque la ley está. ¿Pero qué haces con la ley? Papel higiénico con la ley. Lo enrollo así y lo uso de papel higiénico. Bueno, es dramático para nosotros porque tenemos un problema doctrinal. Un serio problema doctrinal. Pensamos que si cumplimos la ley nos justifica. No, no, la ley no justifica. El sacrificio justifica. La muerte justifica. O sea, hay que pagar. ¿Por qué ninguno de nuestros sistemas legales funciona? Porque la gente no paga por sus delitos. La ley no permite que la gente absolutamente en estado de criminalidad pague. Peor, nuestros gobernantes hacen leyes para no tener que pagar sus delitos. Parece mentira, pero nuestros políticos hacen leyes para no pagar sus delitos. ¿Tenemos ley? Sí tenemos ley. Lo que no tenemos es justicia. No confundamos la justicia con la ley. Ahora, este es el concepto hacia el cual el Señor Jesucristo nos trae. Al concepto de justicia. Exploremos un poquito eso. Verso 23. A la justicia el apóstol Pablo le llama fe. Pero antes que viniese la fe, estábamos confinados bajo la ley,
encerrados para aquella fe que iba a ser revelada. De manera que la ley ha sido nuestro ayo, nuestra promesa, para llevarnos a Cristo, a fin de que pudiésemos o que fuésemos justificados por la fe. Pero venida la fe, ya no estamos bajo ayo o compromiso. Ahora, miremos nuestra vida práctica. O sea, la parte más importante del conocimiento de la verdad de Dios es el discernimiento. ¿Cómo uso ese conocimiento para mi vida de todos los días? ¿Cómo usamos esto para mañana cuando no tengo que venir a la iglesia y ya no voy a ver a ningún hermano y tengo que hacer mi vida como todos los días? ¿Cómo uso esto? ¿Cómo me mantengo como un hombre justificado delante de Dios? Ya no delante de los hermanos, ni delante de la iglesia, ni delante de nadie, justificados delante de Dios. ¿Cómo hacemos esto? Bueno, en principio, el apóstol revela que antes que viniese la fe, estábamos confinados bajo la ley. Confinados. Vamos a usar la palabra confinados, porque confinamiento es lo mismo que estar encarcelado. Confinado y encarcelado es términos semejantes, casi sinónimos. Confinamiento, pagando algo. Confinados. En el original nos manifiesta la idea de estar pagando una culpa. Todos saben por naturaleza, aún sin conocer a Dios, sin conocer la ley de Dios, que robar nos perjudica. La infidelidad nos perjudica. La mentira nos perjudica. El adulterio nos perjudica. El robo, el engaño, la envidia. Pero no conocemos la ley. No, la ley sí la conocemos. Dice que está escrita sobre nuestros corazones. Estamos confinados a esa clase de conciencia. Por lo tanto, tenemos que deshacernos de algunos mitos. Que hasta que no conocemos la ley de Dios, no vamos a poder entender a Dios. Falso. Totalmente falso. Porque la ley está escrita en el corazón. Es un problema creacional. Desde siempre hemos sabido que cuando alguien se apodera de algo que no le pertenece es robar. Así nomás. Con Dios, sin Dios, con los mandamientos, sin los mandamientos, no me interesa. Siempre hemos sabido que si alguien se queda con algo que no le pertenece es porque lo robó. Punto. Siempre hemos sabido que un amigo que nos traiciona es un traidor, es un infiel. Siempre hemos sabido que alguien rompe sus promesas, es un mentiroso. Siempre lo hemos sabido. No es algo que tengo que, no aprendí los mandamientos. Están escritos en tu corazón, no te preocupes. Y funcionan siempre.
Satanás, a través del pecado, nos lleva a una nueva perspectiva de la ley. Satanás dice que es imposible cumplir la ley, ya que el hombre solamente obedece a sus intereses. Y que en esos intereses justificamos el comportamiento de todo el mundo, aún nuestro comportamiento lo justificamos en nuestros intereses. Por eso tenemos que confesar nuestros pecados. Antes de que haya perdón, tiene que haber arrepentimiento. No puedo alterar eso. Satanás nos sigue mintiendo. Podemos arrepentirnos falsamente por intereses. Sí, sí, perdóname, qué mal que estuve, qué horrible, y te da vuelta y lo vuelven a hacer. ¿Cómo? Así. ¿Has visto a gente haciendo eso? Que te pide perdón a los 5 minutos, está haciendo lo mismo. O sea que la ley no puede justificarnos. Lo lamento, sería genial, pero no. No ocurre porque en la práctica no funciona. Es tan grave esto que el Señor Jesucristo me pide cosas como, si voy a perdonar a alguien, tengo que perdonarlo como Cristo me perdonó a mí. Y la única forma que Cristo me perdona es si yo me arrepiento de lo que hice. Por lo tanto, el arrepentimiento dice que no voy a volver a cometer las mismas cosas de las cuales me arrepentí. Porque si las repito, soy transgresor, ya no seré pecador. Si las mismas cosas que destruí las vuelvo a edificar, transgresor me hago. Lo vimos en el capítulo 2, ¿recuerdan? O sea que la ley sin justicia no tiene ningún valor. La ley sin justicia no tiene valor. Nosotros nos hemos arrepentido de nuestros pecados o estamos peleando con ellos. Les voy a decir lo que entiendo. Y posiblemente ustedes entiendan diferente, pero les voy a decir lo que yo entiendo. Le preguntan a Jesús si son pocos los que se salvan. ¿Recuerdan? Señor, ¿son pocos los que se salvan? Jesús tendría que haber dicho, sí, mi hijo, son pocos los que se salvan. Pero Jesús no dijo sí. Jesús dijo que son pocos los que salen a encontrar esa puerta. O sea que nos devolvió la respuesta. ¿Vos sos uno que está tratando de encontrar esa puerta? ¿Estás entre los pocos que se salvan? Dice algo más. Esforzate por encontrar esa puerta. ¿Cuál? Es la puerta del arrepentimiento, hermano. No puede ser que el hombre se arrepienta de lo que se arrepintió. Tenemos algo mal en la doctrina. No, la ley dice que tengo que arrepentirme. No, la ley dice que no tengo que pecar. La justicia dice que no debo falsear mi arrepentimiento. La justicia. ¿Saben lo que hacen los hombres?
La ley de los hombres dice que si te llevo una vez por ladrón es una pena, pero si te llevo por segunda vez es otra pena. Y si te llevo por tercera vez, lo haces en la Florida, triplicas la condena. Uno dice, oh, es lógico. Por supuesto que es lógico. ¿Te mandan a la cárcel por ladrón y salís y volvés a robar? ¿Es un chiste? No, no es un chiste. En la Florida es como 84, no sé, verifíquenlo. Como 84 o 86% de reincidencia. O sea que 8 de cada 10 ladrones que salen de la cárcel, al siguiente día vuelven a robar. ¿La ley hizo algo por ellos? No. La ley sigue diciendo que está mal robar. Ahora, nosotros somos creyentes y hombres que han entrado a la justicia por la fe en Cristo Jesús. La justicia dice que el arrepentimiento transforma la conciencia. Versículo 25. Pero venida la fe, ya no estamos bajo ayo, pues todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús. Wow. Ahora, ¿cómo puede haber creyentes que caen o que se olvidan de lo que se arrepintieron? Algo está mal, hermanos. ¿Qué está mal? ¿La ley? No, la ley no está mal. La ley sigue diciendo no, no robarás, no codiciarás, no levantarás falso testimonio contra tu prójimo. La ley sigue diciendo eso, siempre dice lo mismo la ley. Lo que falla es la justicia. Ahora, lo que ha hecho por nosotros el Señor Jesucristo, ¿es por la ley o por su justicia? Pensemos, 3 segundos. ¿Lo que ha hecho el Señor Jesucristo es por la ley o por su justicia? Porque la Escritura dice que somos justificados en la fe en Cristo Jesús. O sea que la ley de no robar se terminó. La ley de no levantar falso testimonio, la ley de no codiciar, la ley de no adulterar, la ley de no faltar el día del Señor, la ley de no usar su nombre en vano, ya quedó atrás. La justicia es superior a la ley. Lo que Cristo ha hecho por nosotros es superior a la regla. ¿Cómo es que los que han nacido en Cristo regresan al cumplimiento de la ley y todavía te dicen que no pueden con la ley? Son débiles, porque son hombres. Hebreo lo pone de una manera muy gráfica y dice, ¿qué vamos a escupir arriba de la sangre de Cristo? ¿Vas a escupir arriba de la sangre de Cristo? O sea que su justicia no sirve. La justicia que Cristo nos ha hecho no sirve.
Cuando vayamos esta mañana, regresando a nuestra casa, vamos a ir cuidándonos de no romper la ley. O la justicia de Cristo está muy por encima de la ley. Porque la ley no justifica. ¿Entienden por qué personas siguen llegándole a Dios pidiéndole perdón otra vez y perdón otra vez y perdón otra vez? Porque rompen la ley. Pará de romper la ley. Eso te diría un juez humano. Pará de romper la ley. Porque mientras sigas rompiendo la ley, vas a tener que seguir pagando tus culpas. Oh, eso es lo que tenemos comúnmente en nuestras iglesias, gente pagando sus culpas. Por eso creen que es bueno periódicamente venir al altar y orar y pedir perdón, Señor, si te fallé en algo. Es medio grave decirle al Señor que le fallamos en algo. ¿Que en la ley? ¿Le fallaste al Señor en la ley? O sea que la justicia de Él no alcanzó nuestra vida. La fe en Cristo no ha hecho el trabajo que debe hacer. Eso es lo que estamos diciendo. ¿Cómo que la justicia de Cristo no alcanza? Entonces, ¿qué alcanza? Y si vosotros sois de Cristo, ciertamente el linaje de Abraham sois y herederos según la promesa. Es más allá de los argumentos del diablo respecto de nuestra debilidad. Satanás nos sigue diciendo, mintiendo, que somos incapaces de cumplir lo que Dios nos pide. Es mentira, no somos incapaces de cumplir lo que Dios nos pide. Es mentira, es una mentira sucia, desencarnada de la verdad y que va a llevar a muchos supuestos creyentes al infierno. Porque la sangre de Cristo sí tiene poder sobre nuestras vidas. La sangre del Señor Jesucristo, el Cordero de Dios, sí tiene poder para hacernos justicia. Los que han sido justificados por Cristo están por encima de la ley. Muy por encima de la ley. Si tu corazón está seguro en Cristo, no tenemos miedo al adulterio, no tenemos miedo al asesinato, no tenemos miedo al terminar hablando a la espalda de las personas, ¿no? Ese miedo se fue, porque el amor echa fuera el temor. Es la promesa. La justicia te libera de la ley. La ley continuará siendo un firme recordatorio del comportamiento que Dios espera de mi persona. Pero le habré perdido el miedo a la ley. La justicia de Cristo es superior a la ley. Por lo tanto, si encontrás una persona que no puede cumplir la ley, si encontrás una persona que no puede cumplir la ley, ¿pensás que habrá sido alcanzado por la justicia de Cristo?
Entonces, ¿qué? ¿Cristo es ministro de pecado? No. Cristo no es ministro de pecado. Si alguien no puede cumplir la ley, la justicia de Cristo todavía aún no ha pasado. Esa es mi esperanza personal, ¿eh? Pero recuerden que estamos a las puertas de la apostasía. Hay creyentes que testifican de sus pecados. Es vergonzoso para Cristo eso, hermano. Es una vergüenza para Cristo que su obra no sirve, que su obra no alcanza, que su justicia no hace el trabajo en el corazón que dice que hace. No sé qué hará, pero eso no hace. ¿Y qué hace la justicia de Cristo entonces en nuestra vida? ¿Qué es lo que hace la justicia de Cristo en nuestras vidas? ¿No es perdonar nuestros pecados y librarnos del presente siglo malo? Porque ese es el Evangelio. Vamos a orar. Padre, te rogamos especialmente esta mañana por el valor de tu palabra sobre nuestras vidas y porque el Espíritu Santo es fiel para manifestar tu verdad en nuestros corazones. La justicia de Cristo es superior a la ley, porque la ley lo único que hizo fue llevarnos a Cristo. Sabemos, Señor, en esta mañana que alguien que no puede cumplir la ley, definitivamente la justicia de Cristo nunca ha ocurrido. Padre, ilumina nuestro corazón, nuestro entendimiento, que podamos discernir con certeza, con seguridad, con fe, que la obra de Cristo sea verdadera sobre nuestros corazones y que cada uno de nosotros haya alcanzado justicia en el poder de tu palabra. Bendícenos, Padre, con tu presencia, que el poder de tu Espíritu Santo ponga a trabajar tu verdad sobre nuestros corazones. Por Jesucristo oramos y te damos gracias. Amén. Dios les bendiga, hermanos. Terminamos el día del Señor en su casa a las 6. Como siempre, pasen un buen día en el Señor.